Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy exploraremos el linaje que cambió la historia del pueblo de Dios. A través de tres figuras clave del Antiguo Testamento, Set, Abraham y Jacob, veremos cómo sus vidas no solo dieron origen a generaciones bendecidas, sino que trazaron el camino para el cumplimiento de las promesas divinas. Desde el renacimiento de la esperanza con Set, pasando por la fe inquebrantable de Abraham, hasta la transformación de Jacob en Israel, su legado se entrelaza con el propósito eterno de Dios para la humanidad. Comencemos con Set, el hijo que marcó un nuevo comienzo después del primer gran desastre familiar, la muerte de Abel y el destierro de Caín. Set fue la semilla de una nueva humanidad, un linaje que caminaría con Dios y restauraría la esperanza de redención en el mundo. Luego está Abraham, un hombre llamado a dejar su tierra y confiar en una promesa que parecía imposible: ser el padre de una multitud de naciones. Su fe inquebrantable en Dios lo convirtió en el patriarca de un linaje eterno, a través del cual todas las naciones serían bendecidas. Finalmente, llegamos a Jacob, un hombre cuya vida estuvo marcada por luchas internas y externas. A pesar de sus errores, Dios lo eligió para llevar el nombre de Israel, y a través de él se formaron las 12 tribus. Jacob nos enseña que el linaje divino no es solo para los perfectos, sino para aquellos que permiten ser transformados por Dios. Estas tres figuras, Set, Abraham y Jacob, nos muestran que el linaje más importante de la historia no es el de hombres perfectos, sino el de aquellos que, a pesar de sus circunstancias, permitieron que Dios los guiara y transformara. Comencemos esta fascinante travesía a través de la historia del linaje bendecido por Dios. Érase una vez, en los primeros días de la humanidad, Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, enfrentaron una tragedia devastadora. Su hijo Abel había sido asesinado por su propio hermano, Caín, y el dolor y la pérdida llenaron sus corazones. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Dios les trajo consuelo. Adán y Eva tuvieron otro hijo, y le llamaron Set, diciendo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set fue un símbolo de restauración, una bendición enviada por Dios para llenar el vacío que la muerte de Abel había dejado en su familia. Su nombre, que significa designado o sustituto, era un recordatorio de que Dios seguía obrando sus propósitos a través de la humanidad, incluso en medio de la pérdida. Así, Set nació en un contexto de sanación y nueva esperanza para sus padres y para el futuro de la humanidad. Y todos los días, Set creció bajo la sombra de un legado importante. Adán, su padre, vivió hasta los 130 años antes de tenerlo, y Set fue engendrado a su semejanza, conforme a su imagen, lo que indicaba una herencia espiritual y moral fuerte. Adán había caminado con Dios y conocía de primera mano las bendiciones, pero también las consecuencias del pecado. Set, criado en un ambiente donde se valoraba la relación con Dios, aprendió de su padre las lecciones de obediencia, humildad y reverencia por el Creador. En medio de un mundo donde el pecado ya había hecho estragos, Set se destacó como un hijo fiel y obediente, viviendo en armonía con los principios que le habían sido enseñados. Su vida reflejaba un contraste con la línea de Caín, quienes se habían apartado de Dios. Set, en cambio, representaba una nueva oportunidad para el hombre de caminar con el Señor, una línea de descendencia que mantenía viva la conexión con Dios. Hasta que un día, la vida de Set dio un giro significativo con el nacimiento de su hijo, Enós. Este acontecimiento marcó algo más profundo que la simple alegría de la paternidad. Fue en ese tiempo, con el nacimiento de Enós, cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Este momento fue crucial para la humanidad. Aunque Set había sido criado en un ambiente de fe, la sociedad alrededor se había distanciado de Dios. Sin embargo, con el nacimiento de su hijo, ocurrió un renacimiento espiritual, un despertar en el que los hombres comenzaron nuevamente a buscar a Dios, a invocar su nombre, reconociendo su soberanía y necesidad de su presencia en sus vidas. Set, a través de su descendencia, no solo mantenía viva la fe que había heredado de Adán, sino que fue parte del renacimiento espiritual que llevó a la humanidad a volver su corazón hacia Dios. Con Enós, una nueva generación se levantó, buscando la comunión con el Creador y restaurando la relación con Él, marcando un cambio crucial en la historia espiritual de la humanidad. Y por eso,
Tras el nacimiento de su hijo Enós, Set experimentó un cambio profundo en su vida familiar y espiritual. A medida que los años pasaron, Set no solo se dedicó a su propio crecimiento espiritual, sino que también fue un pilar en la expansión de su descendencia. Vivió una larga vida en la que engendró más hijos e hijas, transmitiéndoles los valores de fidelidad y devoción a Dios que él mismo había aprendido de su padre, Adán. La familia de Set, marcada por este renacimiento espiritual, se convirtió en un linaje que mantenía viva la adoración y la invocación del nombre del Señor. Set, consciente de la tragedia que había ocurrido con Abel y Caín, cultivó en su descendencia una relación de reverencia hacia Dios. Sus hijos crecieron bajo una influencia de piedad y justicia, formando una nueva generación que caminaba en armonía con los principios divinos. Set, por lo tanto, se convirtió en un hombre clave en la restauración espiritual de la humanidad, siendo el padre de una línea que eligió buscar a Dios y vivir conforme a su voluntad, hasta que finalmente Set vivió una vida plena y larga, alcanzando los 807 años después de haber engendrado a Enós. Durante todo ese tiempo, continuó siendo una figura central en su familia, dejando un legado no solo de vida prolongada, sino de profunda devoción a Dios. Lo más significativo de la vida de Set no fue solo la cantidad de hijos e hijas que tuvo, sino la influencia espiritual que dejó en ellos y en las generaciones posteriores. A través de su hijo Enós, Set se convirtió en el patriarca de una línea de descendientes que, a diferencia de muchos otros en la tierra, comenzaron nuevamente a buscar y adorar al Señor con fervor. La vida de Set representó la continuidad del plan de Dios para la humanidad. Aunque el pecado había tocado a su familia con la tragedia de Caín y Abel, Set fue una pieza clave en la restauración de la relación entre el hombre y Dios. Su descendencia, marcada por la búsqueda de Dios, sería una línea que preservaría la fe en un mundo que poco a poco comenzaba a alejarse de los caminos del Señor. Y desde ese día, tras haber vivido un total de 912 años, Set murió. Su partida marcó el fin de una vida larga y llena de propósito, pero su legado espiritual no desapareció. Aunque su vida terrenal llegó a su fin, la influencia de Set perduró a través de su linaje. Fue gracias a Set y a su hijo Enós que la humanidad volvió a invocar el nombre del Señor, restaurando la adoración a Dios en un tiempo donde el mal comenzaba a proliferar entre los descendientes de Caín. La fe que Set fomentó en su familia dejó una herencia de piedad y devoción que no solo alcanzó a sus hijos, sino que resonó en generaciones posteriores. A través de su descendencia, Set se convirtió en un símbolo de esperanza y restauración para la humanidad. La línea que comenzó con él continuó llevando el conocimiento de Dios, preservando la fe en medio de un mundo que ya enfrentaba las consecuencias del pecado. La historia de Set nos ofrece una poderosa lección sobre restauración, esperanza y la continuidad del plan divino, incluso en medio de tragedias y decisiones humanas dolorosas. Set nació en un contexto donde el pecado ya había dejado profundas heridas. Su hermano Abel, el justo, había sido asesinado cruelmente por su propio hermano Caín, cuyo corazón había sido consumido por la envidia y el odio. La familia de Adán y Eva, creada por Dios para caminar en su presencia, había sido destrozada por el primer homicidio de la historia humana. Sin embargo, la historia no terminó con la tragedia de Abel, ni con la rebelión de Caín. Set fue la respuesta de Dios, un acto de gracia que trajo restauración a Adán y Eva. A través de Set, Dios les otorgó una nueva oportunidad, una luz en medio de la oscuridad que el pecado había sembrado. Su nacimiento no fue solo un consuelo para unos padres devastados por la pérdida, sino el inicio de una nueva línea de descendencia que llevaría el conocimiento y la adoración de Dios a futuras generaciones. A diferencia de Caín, que se apartó de la presencia de Dios, Set creció en un ambiente donde se le enseñó a honrar al Señor. Set no vivió para glorificar la violencia o la rebelión, como lo hizo la línea de Caín, que se apartó del camino de Dios y se sumergió en la cultura del pecado y la autodestrucción. En cambio, Set representa el renacer de una humanidad que busca a Dios con sinceridad y reverencia. Este contraste es importante porque muestra que, a pesar del poder destructivo del pecado, siempre hay un camino de redención y vuelta a Dios. El verdadero cambio vino con el nacimiento de su hijo Enós, momento en el que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor nuevamente. Este renacer espiritual no fue simplemente una coincidencia, sino el fruto de la vida piadosa que Set había vivido. A través de Set y su descendencia,
la humanidad recuperó la práctica de adorar a Dios y buscar su presencia, algo que había sido ensombrecido por el mal que creció en la línea de Caín. La influencia de Set en su familia fue tan profunda que marcó un antes y un después en la historia espiritual de la humanidad. La historia de Set también nos invita a reflexionar sobre el impacto de las decisiones familiares. Mientras que la descendencia de Caín se alejó cada vez más de Dios, fomentando el mal en la tierra, la línea de Set se dedicó a la adoración y la devoción a Dios. Set no es mencionado en la Biblia como un gran líder militar, un profeta o alguien que realizó grandes hazañas, pero su legado más importante fue su fe y la influencia espiritual que dejó en sus hijos, un legado que se transmitió por generaciones. Así, la vida de Set nos enseña que, incluso cuando el pecado parece dominar, Dios siempre ofrece una vía de restauración. Él da segundas oportunidades, y aunque las consecuencias del pecado son reales, su plan de redención sigue adelante. Set fue un símbolo de esa esperanza renovada. A través de su linaje, la humanidad volvió a caminar en los caminos de Dios, marcando un nuevo comienzo en la relación del hombre con su Creador. En conclusión, la vida de Set nos recuerda que el legado más poderoso que podemos dejar no se mide en riqueza o fama, sino en la fe y el impacto espiritual que transmitimos a las generaciones que nos siguen. Dios siempre tiene un plan para traer restauración, y Set fue el instrumento a través del cual Él trajo una nueva esperanza a la humanidad, señalando que, a pesar del pecado, siempre hay un camino de regreso hacia la gracia y la presencia de Dios. Y ahí estaba yo, en la región montañosa de Moria, con el corazón oprimido por una profunda angustia, obedeciendo un mandato divino que parecía ir más allá de cualquier entendimiento humano. A mi lado estaba Isaac, mi único hijo, aquel a quien Dios me había prometido cuando mi esposa Sara y yo estábamos ya en los confines de nuestra vejez. Él era el niño de la promesa, el símbolo vivo de un pacto entre lo divino y lo terrenal. Sin embargo, según las instrucciones que recibí en una visión un día que parecía normal, debía ofrecer a Isaac como un sacrificio a Dios. Con cada paso que ascendíamos por la árida pendiente de la montaña, una tormenta de dudas y temores asaltaba mi mente. Pero era mi fe inquebrantable la que guiaba mis pasos hacia adelante, sosteniendo mi voluntad. Al llegar a la cima, procedí con reverencia a preparar el lugar del sacrificio. Organicé cuidadosamente la leña sobre el altar que construí con mis propias manos mientras el cielo se cernía, vasto e inmutable, sobre nosotros. Con manos que temblaban ante el peso de mi tarea, até a mi amado hijo, mirando a sus ojos llenos de confianza y amor. En el momento más crítico, cuando ya levantaba el cuchillo sobre mi hijo, la atmósfera se cargó de un silencio sobrenatural. Fue entonces cuando la voz de un ángel del Señor rompió el silencio, llamándome por mi nombre con urgencia: Abraham, Abraham. En ese instante de obediencia suprema y prueba de fe, se me reveló un carnero, enredado por sus cuernos en un matorral cercano. Dios había provisto un sacrificio alternativo, salvando la vida de mi hijo y reafirmando su promesa de una manera que nunca olvidaría. Pero déjenme contarles todo desde el comienzo. Mi nombre es Abraham y esta es mi historia. Mi nombre es Abraham, aunque inicialmente fui conocido como Abram. Nací en Ur de los Caldeos, una ciudad rica en cultura y avanzada en tecnología, famosa por sus templos y su vibrante comercio. Mi padre, Taré, era un hombre de cierto renombre, y en nuestra casa, al igual que en muchas de la ciudad, se practicaba la adoración de diversos dioses, algo típico de nuestra sociedad politeísta. La vida en Ur estaba marcada por rituales y el flujo constante de comerciantes y viajeros que traían consigo noticias y prácticas de tierras lejanas. Aunque crecí en esta rica tradición cultural, mi destino no estaba atado a los dioses de mi gente. Según las escrituras y las tradiciones judías, desde joven fui inquieto ante la idolatría que me rodeaba, cuestionando la eficacia de adorar a dioses hechos por manos humanas. Un día, mi vida tomó un giro decisivo. Dios se me reveló, guiándome a dejar mi tierra, mi parentela y la casa de mi padre. Este llamado fue tanto una promesa como una orden. Me convertiría en el fundador de una gran nación, una nación que sería bendecida con abundancia y cuya existencia misma sería una bendición para el mundo. Antes de que este llamado divino se materializara plenamente, mi padre Taré tomó la decisión de que nos mudáramos de Ur hacia Canaán,
Sin embargo, no llegamos a nuestro destino inicialmente. En lugar de eso, nos establecimos en Harán, otra ciudad próspera, donde mi padre finalmente falleció. Esta pausa en Harán no era más que un intermedio en el plan divino para mi vida. Mi viaje comenzó de manera decisiva cuando, en Harán, la voz de Dios resonó, desafiando todo lo que había conocido hasta entonces. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, dijo el Señor. A pesar de las incertidumbres, mi corazón se llenó de una resolución firme, impulsada por la promesa de que sería hecho una gran nación, que sería bendecido, y que mi nombre se haría grande. A la edad de 75 años, después de la muerte de mi padre Taré, tomé a mi esposa Sarai y a mi sobrino Lot, junto con todos los bienes que habíamos acumulado, y las personas que se habían unido a nosotros en Harán, y partimos hacia Canaán. Esta decisión no fue solo mía, representaba la esperanza y la fe de toda una familia que buscaba una promesa divina. Al llegar a Canaán, viajé a través de la tierra hasta un lugar llamado Siquem, hasta el encinar de Moré. En aquel lugar, el Señor se me apareció de nuevo y dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Movido por esta confirmación de la promesa de Dios, levanté allí un altar al Señor, quien se había revelado a mí. Este fue un acto de adoración y agradecimiento, marcando el sitio donde el Señor había hablado conmigo, un lugar ahora impregnado de santidad y promesa. No obstante, la tierra por la que viajábamos estaba en ese momento ocupada por los cananeos, lo que presentaba una constante fuente de tensión y desafío. Sin embargo, mi viaje continuó, llevándome hacia el sur, hacia la región de Betel, donde acampé entre Betel al oeste y Jai al este. Allí volví a construir un altar al Señor y proclamé su nombre, estableciendo otro punto de encuentro sagrado con Dios en esta tierra prometida. Pero la tierra a la que Dios me había llevado enfrentaba una grave hambruna, una prueba que no había anticipado. La escasez me obligó a tomar una decisión difícil: descender a Egipto para vivir allí durante algún tiempo. Antes de entrar a Egipto, consciente de la belleza de Sarai y temiendo por mi vida, le pedí que dijera que era mi hermana. Era una verdad a medias, pues ella era en verdad mi media hermana, pero este plan tenía como fin protegerme de posibles amenazas debido a su belleza. En Egipto, la belleza de Sarai captó de hecho la atención del faraón, y en un giro agridulce fui tratado con honores y recibí regalos por su causa, incluyendo ovejas, vacas, asnos, siervos y camellos. Sin embargo, el Señor intervino, enviando plagas sobre la casa del faraón debido a Sarai, mi esposa. Cuando el faraón descubrió la verdad, me reprendió y me ordenó que tomara a mi esposa y todo lo que poseía y me fuera de Egipto. Después de la difícil estancia en Egipto, regresé a la tierra de Canaán, acompañado de mi esposa Sarai y mi sobrino Lot. Llevábamos con nosotros todas las riquezas que habíamos acumulado y el personal que se nos había unido durante nuestra estancia en Egipto. Nuestro retorno marcó un nuevo comienzo en la tierra prometida. Después de la difícil estancia en Egipto, regresé a la tierra de Canaán, acompañado de mi esposa Sarai y mi sobrino Lot. Llevábamos con nosotros todas las riquezas que habíamos acumulado y el personal que se nos había unido durante nuestra estancia en Egipto. Nuestro retorno marcó un nuevo comienzo en la tierra prometida. Subimos del sur y volvimos a Betel, al lugar donde había establecido mi tienda entre Betel y Ai, al principio de nuestro viaje. Aquí, en este lugar sagrado donde había construido un altar anteriormente, invoqué nuevamente el nombre del Señor. Era un momento de reafirmación de mi fe y mi dependencia de la providencia divina, recordando la promesa que el Señor había hecho de dar esta tierra a mi descendencia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que surgieran nuevamente desafíos. Las riquezas que tanto Lot como yo habíamos acumulado eran considerables. Nuestros rebaños y manadas habían crecido hasta tal punto que la tierra ya no podía sostenernos juntos. No había suficiente espacio para que ambos pudiéramos asentarnos con nuestros rebaños, lo que llevó a conflictos entre los pastores de mis rebaños y los de Lot. Deseando evitar una disputa familiar y consciente de la necesidad de mantener la paz, tomé la iniciativa. Le dije a Lot que eligiera él mismo la parte de la tierra que prefería habitar, ofreciéndole la primera elección, aunque yo era el mayor y el líder de nuestra expedición.
Esto no solo demostraba mi confianza en la providencia de Dios, sino también un deseo de vivir en armonía y evitar conflictos. Lot observó la tierra y eligió para sí la llanura del Jordán, que era sumamente fértil y bien regada, hasta Sodoma. Era una región tan rica y exuberante como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Esto significó que Lot se dirigiera hacia el este, separándose de mí. Así, estableció su campamento cerca de Sodoma, aunque los hombres de esta ciudad eran notoriamente malvados y pecadores contra el Señor. Después de que Lot se separó de mí, el Señor me habló una vez más. Me dijo que levantara la vista y observara desde donde estaba, hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que yo viera, me la daría a mí y a mi descendencia para siempre. Además, prometió hacer mi descendencia como el polvo de la tierra, tan innumerable que, al igual que nadie puede contar el polvo, nadie podría contar mi descendencia. Motivado por esta renovada promesa, me trasladé y acampé en los robles de Mamre, que están en Hebrón, donde construí otro altar al Señor. Este acto simbolizaba mi gratitud y mi permanente compromiso de seguir al Señor, quien continuamente me guiaba y bendecía en mi peregrinaje. En aquellos días, mientras residía cerca de los robles de Mamre en Hebrón, un conflicto considerable estalló en la región donde Lot había escogido asentarse. 4 reyes poderosos del este formaron una alianza y se rebelaron contra 5 reyes de la llanura, entre ellos el rey de Sodoma, donde Lot ahora vivía. Estos reinos habían estado sometidos durante 12 años y en el 13º año se rebelaron. El conflicto culminó en una batalla en el valle de Sidim, que estaba lleno de pozos de brea. Los reyes de Sodoma y Gomorra, superados en número y fuerza, huyeron, y muchos cayeron en esos pozos, mientras que otros escaparon a las montañas. Los vencedores saquearon Sodoma y Gomorra, llevándose bienes, provisiones y cautivos, incluido mi sobrino Lot, su familia y sus posesiones. Cuando recibí la noticia de que Lot había sido capturado, sabía que debía actuar. Reuní a 318 de mis hombres entrenados, nacidos en mi propia casa, y los lideré en una audaz incursión nocturna. Seguimos a los captores hasta Dan, los atacamos por sorpresa y los derrotamos, recuperando no solo a Lot y su familia, sino también todos los bienes que habían sido saqueados. Después de la victoria regresé y fui recibido por el rey de Sodoma y Melquisedec, el rey de Salem, quien también era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec me bendijo, diciendo: «Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos». Agradecido y honrando a Dios, le di a Melquisedec el diezmo de todo lo recuperado. Este encuentro no solo reforzó mi fe en la protección y provisión divinas, sino que también estableció mi estatus y reputación entre las naciones y pueblos de la región. Fue un momento decisivo que mostró cómo, incluso en tiempos de guerra y conflicto, la mano de Dios estaba conmigo, guiándome y protegiéndome a mí y a mi familia. Después de todos esos tumultuosos eventos y las batallas, regresé a mi campamento, reflexionando sobre las muchas bendiciones y protecciones que el Señor me había brindado. Sin embargo, en medio de la tranquilidad, sentía una inquietud persistente. A pesar de todas las promesas de Dios, aún no tenía un heredero propio de mi sangre. Una noche, mientras contemplaba estas cosas, la palabra del Señor vino a mí en una visión. Me dijo: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande». Movido por la sinceridad de mi corazón, respondí: «Señor Dios, ¿qué me darás, siendo yo estéril y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco?» Parecía que, a pesar de la promesa de una gran descendencia, mi propia casa estaba vacía de hijos. El Señor me llevó fuera y dijo: «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Así será tu descendencia». A pesar de la duda inicial, algo en la profundidad de esa noche estrellada tocó mi corazón. Creí al Señor, y Él lo contó por justicia. Sin embargo, deseaba una señal más tangible de que Dios cumpliría esta promesa. Así que le pregunté cómo podría saber que heredaría la tierra prometida. En respuesta, Dios me instruyó a traer una novilla, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años, junto con una tórtola y un pichón. Corté los animales por la mitad
y coloqué cada mitad frente a la otra, excepto las aves. Mientras esperaba, un profundo sueño cayó sobre mí, y en ese sueño oscuro y aterrador, el Señor me reveló que mi descendencia sería extranjera en una tierra no suya, y serían esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero también me aseguró que Él juzgaría a la nación, que los esclavizaría y después saldrían con grandes posesiones. Al atardecer, vi una visión impresionante. Una antorcha humeante y un horno de fuego que pasaban entre las piezas partidas de los animales. Ese día, el Señor hizo un pacto conmigo diciendo: «A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates». Este capítulo de mi vida cerró con una profunda certeza de la fidelidad de Dios. Aunque los caminos por los que me llevaba a menudo eran misteriosos y desafiantes, su promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas en el cielo y la certeza de una tierra prometida me sostenían firmemente en mi fe y en mi camino. A pesar de las promesas de Dios, Sarai y yo seguíamos sin tener hijos. Un día, Sarai, movida por la desesperación y tal vez dudando de la promesa de Dios de que tendríamos nuestro propio hijo, me sugirió una solución que era común en nuestra cultura: que yo tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. Aunque reticente, accedí a la propuesta de Sarai, confiando en su juicio. Agar concibió rápidamente, pero esto solo trajo más complicaciones. Su embarazo alteró la dinámica de nuestra casa. Sarai se sintió menospreciada y herida, y su relación con Agar se deterioró rápidamente. Agar comenzó a despreciar a Sarai, y Sarai, sintiéndose afligida y quizás arrepentida de su decisión, trató duramente a Agar, hasta que finalmente Agar huyó al desierto. En el desierto, un ángel del Señor encontró a Agar cerca de un manantial. El ángel la instó a regresar y someterse a Sarai, prometiéndole que su descendencia sería demasiado numerosa para contar. Además, el ángel le reveló que daría a luz a un hijo llamado Ismael, porque el Señor había escuchado su aflicción. Agar obedeció al ángel y regresó a nuestra casa, donde finalmente dio a luz a Ismael. Este capítulo de nuestra vida fue complejo y lleno de emociones encontradas. Aunque agradecido por el nacimiento de Ismael, sabía en mi corazón que aún esperaba la promesa de Dios de un hijo a través de Sarai, un hijo que sería el heredero de la promesa divina que me había sido revelada bajo las estrellas. Cuando tenía 99 años, el Señor se me apareció y me dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda en mi presencia y sé perfecto. Haré mi pacto contigo y te multiplicaré en extremo». Aquella promesa llenó mi corazón de esperanza y asombro. Dios me aseguró que su pacto sería perpetuo para mí y para mis descendientes, y que la tierra en la que me encontraba como extranjero, la tierra de Canaán, sería para mí y para ellos para siempre. Entonces, el Señor me dijo algo que cambiaría mi identidad para siempre. «Ya no te llamarás Abram, sino que tu nombre será Abraham, pues te he puesto por padre de muchas naciones». En ese momento, supe que mi vida y la de mi familia estaban tomando un nuevo rumbo. También me dijo que Sarai, mi esposa, ahora se llamaría Sara y que ella sería madre de naciones. Reyes de pueblos saldrían de ella. Para sellar este pacto, Dios me instruyó a circuncidar a todos los varones de mi casa, incluyendo a mí mismo. A pesar de mi avanzada edad, obedecí sin vacilar. Esta señal de la circuncisión sería una marca eterna del pacto entre Dios y mi descendencia. Todo varón de mi casa, incluidos los nacidos en ella, o comprados con dinero a cualquier extranjero, debería ser circuncidado. Así que tomé a Ismael, mi hijo, y a todos los nacidos en mi casa, o comprados con mi dinero, y los circuncidé, como Dios me lo había mandado. La promesa de Dios fue clara y firme, y aunque parte de mí se maravillaba de que pudiera suceder algo así a mi edad avanzada y a la de Sara, mi fe en sus palabras era completa. Él había dicho que volvería a visitarme y que para entonces Sara tendría un hijo. En esta jornada Dios no solo redefinió quién soy, sino que también trazó un nuevo camino para los que vendrán después de mí, marcando un cambio fundamental en mi vida y en mi relación con el Dios Todopoderoso. Desde mi nuevo entendimiento y la alianza con Dios, un día mientras me encontraba sentado a la entrada de mi tienda en el calor del día, levanté la vista y vi a 3 hombres de pie frente a mí. Al verlos,
Corrí desde la entrada de la tienda a recibirlos y me incliné hasta el suelo. Les di la bienvenida con hospitalidad, como es nuestra costumbre en estas tierras áridas. Les pedí que se tomaran un momento para descansar bajo el árbol y les ofrecí agua para lavar sus pies. Luego les prometí un bocado de pan para que recuperaran fuerzas antes de continuar su viaje. Ellos aceptaron, así que me apresuré a preparar una comida. Le dije a Sara que amasara y cociera panes sin levadura, y tomé un ternero tierno y bueno, lo preparé y lo serví con pan, mantequilla y leche. Mientras comían bajo el árbol, me preguntaron por Sara. Les respondí que estaba en la tienda. Fue entonces cuando uno de ellos, que más tarde entendería que era el Señor mismo, reafirmó la promesa que me había hecho anteriormente. Volveré a ti el año que viene por este tiempo, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara, que escuchaba desde la entrada de la tienda, rió para sí, pensando en la improbabilidad de tal evento a nuestra edad. El Señor, conociendo sus pensamientos, me preguntó por qué Sara se había reído, cuestionando si había algo demasiado difícil para él. Sara, asustada, negó haberse reído, pero él dijo: «Sí, te has reído». Después de la comida, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Yo los acompañé para despedirlos, y mientras caminábamos, el Señor consideró si debía o no revelarme lo que estaba a punto de hacer. Decidió informarme de que iba a verificar si los gritos de maldad que subían de Sodoma y Gomorra eran tan grandes como había llegado a oír. Si fuera así, sabría qué hacer. Entonces me encontré intercediendo por la ciudad, preguntando al Señor si destruiría al justo con el pecador, y si perdonaría la ciudad si hubiera 50, 40, 30, 20 o incluso 10 justos. Cada vez, el Señor accedió a no destruir la ciudad por amor a los justos. Después de nuestra conversación, los hombres se fueron hacia Sodoma, y yo regresé a mi tienda, reflexionando sobre la gravedad y la misericordia de lo que estaba por venir. Después de los eventos concernientes a Sodoma y Gomorra, decidimos continuar nuestro viaje. Nos trasladamos hacia el sur y nos establecimos entre Cades y Shur, en la región de Gerar. Allí, como había hecho en otras ocasiones por temor a lo que podría sucederme debido a la belleza de Sara, dije que ella era mi hermana. No pasó mucho tiempo antes de que Abimelec, el rey de Gerar, enviara por Sara y la tomara para sí, creyendo que realmente era solo mi hermana. Sin embargo, Dios intervino antes de que pudiera suceder algo entre ellos. Se le apareció a Abimelec en un sueño por la noche y le dijo: «Vas a morir por la mujer que has tomado, pues ella está casada con otro hombre». Abimelec, que no había llegado a acercarse a Sara, se defendió diciendo que había actuado con la inocencia de su corazón y la limpieza de sus manos, ya que tanto yo como Sara habíamos afirmado que éramos hermanos. Dios reconoció la sinceridad de Abimelec y le dijo que sabía que había actuado con integridad y por eso lo había impedido de pecar contra él. Le instruyó a devolver a Sara y le dijo que yo, siendo un profeta, oraría por él para que viviera. Pero si no devolvía a Sara, tanto él como todos los suyos morirían. Al día siguiente, Abimelec convocó a todos sus sirvientes y les contó lo ocurrido, causando gran temor entre ellos. Luego me llamó y me reprochó por haberlo llevado a una situación tan grave con mis engaños. Me preguntó qué me había motivado a actuar de esa manera. Le expliqué mi miedo a ser asesinado por mi esposa y cómo había llegado a un acuerdo con Sara desde el principio de nuestro matrimonio para decir que era mi hermana en situaciones como esta. Abimelec entonces devolvió a Sara y me reprendió. Además me dio ovejas, vacas, siervos y siervas, y me ofreció elegir un lugar en su tierra para vivir. También le dijo a Sara que me había dado 1000 piezas de plata como una cobertura para los ojos ante todos, mostrando que no había deshonra en ella. Finalmente, en presencia de Abimelec y de todo su pueblo, oré a Dios, y él sanó a Abimelec, a su esposa y a sus siervas, para que pudieran tener hijos nuevamente, pues el Señor había cerrado todo vientre en la casa de Abimelec debido a Sara, mi esposa. Después de casi 25 años de larga espera, el Señor cumplió su promesa de una manera maravillosa. Sara concibió y me dio un hijo en nuestra vejez, en el tiempo exacto que Dios había dicho. Lo llamamos Isaac, que significa «Él ríe», un nombre que recordaba la risa de incredulidad de Sara cuando escuchó la promesa de Dios, y también la alegría que nos llenaba ahora que la promesa se había materializado. Cuando Isaac fue destetado,
organizamos una gran fiesta para celebrar el evento. Sin embargo, durante la festividad, Sara notó que Ismael, el hijo que había tenido con mi sierva Agar, se burlaba. Preocupada por el futuro de Isaac, Sara me pidió que expulsara a Agar y a Ismael. Este pedido me angustió profundamente porque Ismael también era mi hijo. Pero Dios intervino y me dijo: «No te aflijas por el muchacho ni por tu sierva. Escucha todo lo que Sara te diga, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente». Con esta afirmación divina, sentí el consuelo y la guía necesarios para proceder. A la mañana siguiente, preparé algo de comida y un odre de agua, y se los di a Agar. Luego los despedí, y ellos se fueron. Agar y el niño vagaron por el desierto de Beerseba. Cuando el agua del odre se agotó, Agar, desesperada, apartó al niño bajo unos arbustos y se sentó a cierta distancia, pues no quería ver morir al niño. Pero Dios escuchó el llanto del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, diciéndole: «¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque de él haré una gran nación». Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estuvo con Ismael mientras crecía en el desierto. Se convirtió en un arquero y vivió en el desierto de Parán. Más tarde, Agar le tomó una esposa egipcia. Mientras tanto, en mi relación con los líderes locales, Abimelec y Ficol, el jefe de su ejército, vinieron a mí desde Gerar para hacer un pacto, reconociendo que Dios estaba conmigo en todo lo que hacía. Acordamos un pacto en Beerseba, donde juré a Abimelec que trataría justamente con él y sus descendientes. Planté un tamarisco en Beerseba y allí invoqué el nombre del Señor, el Dios eterno. Luego, después de establecer el pacto con Abimelec, permanecí en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Tiempo después, Dios me puso a prueba de una manera que nunca jamás hubiera imaginado. Me llamó por mi nombre y yo respondí: «Aquí estoy». Entonces me dio una instrucción que heló mi corazón: «Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la región de Moriah. Sacrifica allí a Isaac como holocausto en uno de los montes que te indicaré». Al siguiente amanecer, preparé todo lo necesario para el viaje. Corté la leña para el sacrificio, ensillé mi asno y llevé conmigo a Isaac, junto con 2 de mis siervos. Caminamos juntos hacia el lugar que Dios había dicho. Después de 3 días de viaje, al levantar los ojos, vi el lugar a lo lejos. Les dije a mis siervos que se quedaran con el asno, mientras Isaac y yo íbamos más adelante a adorar, asegurándoles que volveríamos. Llevé la leña del holocausto y se la puse a Isaac para que la cargara, mientras yo llevaba el fuego y el cuchillo. Mientras caminábamos juntos, Isaac, percibiendo algo inusual, me preguntó: «Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Con el corazón apesadumbrado le respondí: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Y continuamos caminando juntos. Al llegar al lugar que Dios me había indicado, construí un altar y dispuse la leña. Luego, con un corazón lleno de dolor, pero confiando en la voluntad de Dios, até a mi hijo Isaac y lo puse sobre el altar, encima de la leña. Extendí mi mano y tomé el cuchillo para sacrificar a mi hijo. Pero en ese momento crucial, el ángel del Señor me llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Respondí de inmediato: «Aquí estoy». El ángel dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Aliviado y con lágrimas en los ojos, levanté la vista y vi un carnero atrapado por los cuernos en un matorral. Tomé al carnero y lo ofrecí en holocausto en lugar de mi hijo. Nombré ese lugar «El Señor proveerá», pues en la montaña el Señor proveyó para el sacrificio. El ángel del Señor me llamó nuevamente desde el cielo y reiteró las promesas hechas a mí y a mi descendencia, asegurando que serían tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y que todas las naciones de la tierra serían bendecidas por mi descendencia, porque obedecí su voz. Después de este tremendo momento de mi vida, regresamos donde estaban los siervos,
y juntos regresamos al lado de nuestra familia en Beerseba. La noche era oscura y el aire estaba cargado de misterio. En el vado de Jaboc, mientras esperaba con ansiedad el inminente encuentro con mi hermano Esaú, un hombre misterioso apareció de repente y comenzamos a luchar. La intensidad de la batalla aumentaba con cada minuto, y aunque no sabía quién era, sentía que mi vida y mi destino estaban en juego. Mientras luchábamos hasta el amanecer, me di cuenta de que este no era un combate ordinario. De repente, me hirió en la cadera y algo sorprendente ocurrió, cambiando mi vida para siempre. Mi nombre es Jacob y esta es mi historia. Todo comenzó cuando era niño, en la casa de mi padre Isaac y mi madre Rebeca. Fui el segundo de 2 hijos, naciendo justo después de mi hermano gemelo Esaú. Aunque nacimos el mismo día, nuestras diferencias eran claras desde el principio. Esaú, cubierto de un espeso manto de vello rojo, salió primero del vientre de nuestra madre, ganando así el derecho de primogenitura. Yo, aferrado al talón de mi hermano, llegué al mundo inmediatamente después, como si desde ese momento estuviera luchando por mi lugar en la familia. Esaú era fuerte, un cazador hábil y el favorito de mi padre. Su piel curtida por el sol y su espíritu indomable lo hacían el hijo ideal para Isaac, quien veía en él a un digno sucesor. Yo, en cambio, era más tranquilo, prefiriendo quedarme en casa y ayudar a mi madre. Mi vida transcurría en el campamento, aprendiendo las artes domésticas, el manejo del ganado y los negocios de la familia. Mi madre, Rebeca, siempre decía que yo tenía una mente aguda y un corazón sensible. Encontré consuelo en las tareas cotidianas y en la conversación con mi madre, quien veía en mí cualidades que otros pasaban por alto. Mientras Esaú se aventuraba en el campo, yo pasaba horas meditando, pensando en el significado de la vida y en las historias que mi madre me contaba sobre nuestro abuelo Abraham y la promesa de Dios. Desde joven, supe que Dios tenía un plan especial para mí. Mi madre me contó que, antes de nacer, el Señor le dijo que en su vientre había 2 naciones y que el mayor serviría al menor. Esta profecía siempre estuvo en mi mente, alimentando mis ambiciones y decisiones. Aunque respetaba a mi hermano, no podía evitar pensar que el destino me reservaba algo grande, algo que cambiaría el curso de nuestra familia. Rebeca me recordaba constantemente esa promesa, y sus palabras se grababan en mi corazón como un sello indeleble. La vida en casa no siempre fue fácil. Esaú y yo teníamos personalidades muy diferentes, y aunque éramos hermanos, había una rivalidad latente entre nosotros. Esaú disfrutaba de la vida al aire libre y la caza, mientras que yo prefería la vida más tranquila y contemplativa. Estas diferencias no solo nos separaban a nosotros, sino que también influenciaban las dinámicas familiares. Mi padre, Isaac, prefería a Esaú por su destreza en la caza, mientras que mi madre, Rebeca, me favorecía a mí, viendo en mí el cumplimiento de la promesa de Dios. A menudo, Esaú regresaba al campamento victorioso, con presas colgando de sus hombros y una sonrisa de satisfacción en su rostro. Mi padre lo recibía con orgullo, disfrutando de las historias de sus cacerías y los manjares que preparaban juntos. Yo observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de admiración y envidia. Sabía que nunca podría competir con Esaú en fuerza o habilidades de caza, pero tenía la certeza de que mi destino no se definiría por esas cualidades. Un día, Esaú volvió del campo exhausto y hambriento. Había estado cazando sin éxito y su rostro reflejaba el cansancio y la frustración de una jornada infructuosa. Aproveché su debilidad y le propuse un trato. Le daría un plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Era una propuesta arriesgada, pero estaba dispuesto a jugar todas mis cartas. Esaú, en su hambre y desprecio por su derecho de nacimiento, aceptó sin pensarlo 2 veces. ¿De qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir de hambre?, dijo mientras extendía la mano para tomar el cuenco de lentejas. Este intercambio de lentejas por la primogenitura fue el primer paso en mi camino hacia el destino que Dios había planeado para mí. Mientras Esaú devoraba el guiso, sentí una mezcla de triunfo y culpa. Sabía que había tomado ventaja de su debilidad, pero también sentía que estaba actuando de acuerdo con el plan divino. Esaú, por su parte, comió rápidamente y luego se levantó y se fue, sin darse cuenta del alcance de su decisión. Aquella noche,
Mientras el campamento se sumía en el silencio, reflexioné sobre lo que había hecho. El derecho de primogenitura no era solo un título, implicaba la bendición de mi padre, la herencia de nuestras propiedades y, lo más importante, la promesa de Dios a Abraham e Isaac. Había dado un paso crucial, pero sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y decisiones difíciles. La vida nunca volvería a ser la misma, y aunque no podía prever todo lo que me esperaba, estaba decidido a seguir adelante, confiando en la promesa de Dios y en mi capacidad para enfrentar cualquier obstáculo. A partir de ese momento, mi vida comenzó a tomar un rumbo diferente. Cada acción y decisión que tomé estuvo influenciada por esa promesa divina y por la visión de un futuro en el que yo sería el heredero de la bendición de Dios. La rivalidad con Esaú se intensificó y las tensiones en nuestra familia crecieron. Pero a pesar de todo, continué adelante, siempre recordando las palabras de mi madre y la visión de la escalera celestial que había visto en Betel. La bendición de mi padre era algo que anhelaba profundamente. Sabía que, según la tradición, Esaú debía recibirla por ser el primogénito, pero también sabía que Dios había prometido que el mayor serviría al menor. Esta promesa divina era una luz constante en mi mente, guiando mis decisiones y fortaleciendo mi determinación. Mi madre, Rebeca, compartía esta visión y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que se cumpliera. Fue ella quien ideó el plan para que yo recibiera la bendición de mi padre. Isaac, mi padre, ya era anciano y su vista se había deteriorado considerablemente. Sabía que el momento de dar su bendición final estaba cerca y llamó a Esaú, su hijo favorito, para que cazara y le preparara un guiso sabroso. Mientras Esaú se adentraba en el campo, mi madre rápidamente me llamó y me explicó su plan. Ve al rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Prepararé un guiso como a tu padre le gusta, y tú se lo llevarás para que te bendiga en lugar de a Esaú, me dijo con urgencia en su voz. Lleno de nerviosismo, pero también de una determinación férrea, obedecí. Mi madre cocinó el guiso, y luego tomó las pieles de los cabritos para cubrir mis manos y el cuello, para que pareciera tan velludo como Esaú. También me hizo poner las ropas de mi hermano, para que el olor del campo impregnara mi cuerpo. Con el guiso en las manos y el corazón latiendo rápidamente, me acerqué a mi padre. «Soy Esaú, tu primogénito», le dije con voz temblorosa. Isaac, aunque desconfiado al principio, me pidió que me acercara. Me tocó las manos y el cuello, y al sentir la piel velluda de los cabritos, se convenció de que era Esaú. «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú», murmuró para sí mismo. Sin darse cuenta del engaño, procedió a bendecirme. «Que Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren», pronunció mi padre, confiriéndome una bendición que cambiaría el curso de nuestras vidas. La ira de Esaú cuando descubrió el engaño fue inmensa. Su grito de furia resonó en toda la casa, y el miedo me invadió. «¿No me has reservado ninguna bendición?», clamaba, y mi corazón se rompía al escuchar su desesperación. Isaac le dio una bendición secundaria, pero la herida de Esaú no sanaría fácilmente. Esaú juró vengarse y matar a su hermano. Temiendo por mi vida, mi madre me aconsejó huir a la casa de su hermano Labán en Harán. Partí de inmediato, dejando atrás a mi familia y todo lo que conocía. En el camino, agotado y lleno de incertidumbre, me detuve en un lugar para pasar la noche. Con una piedra como almohada, me dormí y tuve una visión en Betel. Vi una escalera que llegaba al cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En lo alto de la escalera, el Señor se me apareció y dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra.
porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este sueño me llenó de esperanza y fortaleza para el viaje que tenía por delante. Me levanté de aquel lugar con una renovada confianza en la promesa de Dios. Marqué el lugar como sagrado, llamándolo Betel, y prometí que si Dios me protegía en mi viaje y me traía de vuelta en paz, Él sería mi Dios. Al llegar a Harán, conocí a mi tío Labán y me enamoré de su hija menor, Raquel. Su belleza me cautivó desde el primer momento y su dulzura conquistó mi corazón. Sin dudarlo, ofrecí trabajar 7 años para poder casarme con ella. Los 7 años pasaron rápidamente, pues mi amor por Raquel era tan grande que el tiempo volaba cuando pensaba en ella. Finalmente, llegó el día de la boda. Pero Labán, conocido por su astucia, me engañó. Durante la ceremonia, cuando el velo cubría a la novia, no me di cuenta del cambio hasta la mañana siguiente. En lugar de Raquel, descubrí a Lea, su hermana mayor. Mi corazón se rompió de nuevo. Enfrenté a Labán, y él, con una sonrisa astuta, me explicó que en su tierra no era costumbre casar a la menor antes que a la mayor. Sin otra opción, acordé trabajar otros 7 años por Raquel. Y así lo hice. Durante este tiempo, Dios me bendijo con muchos hijos a través de Lea, Raquel y sus siervas, Bila y Zilpa. Mi familia creció y prosperó, pero mi relación con Labán se volvió cada vez más tensa. Las rivalidades entre Lea y Raquel, la envidia y las intrigas, marcaron nuestras vidas cotidianas. A pesar de todo, Dios estaba conmigo, y su promesa se cumplía a medida que mi familia se multiplicaba y mis riquezas aumentaban. Labán, viendo cómo Dios me prosperaba, intentó engañarme varias veces para quedarse con lo mejor del ganado. Sin embargo, Dios me dio sabiduría, y a través de sueños y visiones, me mostró cómo asegurarme de que el rebaño más fuerte y numeroso fuera mío. Finalmente, después de 20 años de servicio, Dios me habló y me dijo que era hora de regresar a la tierra de mis padres. Reuní a mi familia y a todos nuestros bienes y partí sin decírselo a Labán. Cuando él se enteró de nuestra partida, nos persiguió, pero Dios intervino y nos protegió. Finalmente, hicimos un pacto y nos separamos en paz. Mientras me acercaba a la tierra de Canaán, el miedo a encontrarme con Esaú crecía en mi corazón. Envié mensajeros con regalos a mi hermano, esperando apaciguar su ira. La noche antes de nuestro encuentro, luché con un hombre misterioso hasta el amanecer. Al darse cuenta de que no podía vencerme, me tocó la cadera y me dislocó la articulación. «Déjame ir, porque raya el alba», dijo. Pero yo respondí, «No te dejaré ir si no me bendices». Fue entonces cuando supe que había luchado con Dios mismo. Me bendijo y cambió mi nombre de Jacob a Israel, diciendo, «Has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Este encuentro me transformó profundamente. Cojeando por la herida en mi cadera, me preparé para enfrentar a Esaú. Para mi sorpresa, Esaú me recibió con abrazos y lágrimas, perdonando el pasado y ofreciendo reconciliación. Fue un momento de sanación y renovación para nuestra familia. Establecimos nuestras vidas en la tierra de Canaán, y Dios continuó bendiciéndonos. A pesar de los desafíos y pruebas, su mano siempre estuvo sobre mí y mi familia. Recordé siempre las promesas que Dios me hizo en Betel, y cómo, a pesar de mis errores y engaños, Él permaneció fiel. Después de 20 años de servicio, Dios me habló y me dijo que era hora de regresar a la tierra de mis padres. Fue una revelación que llenó mi corazón de esperanza y temor a la vez. La vida en Harán había sido dura, marcada por engaños y luchas, pero también por bendiciones y crecimiento. Había acumulado riquezas y mi familia había crecido considerablemente. Reuní a mi familia y a todos nuestros bienes y partí sin decírselo a Labán. Sabía que Labán no dejaría irnos fácilmente. Había visto cómo mis bendiciones también le habían beneficiado y sospechaba que intentaría detenernos, o al menos reclamarnos parte de nuestras pertenencias. Así que nos marchamos en silencio, en la oscuridad de la noche, esperando ganar ventaja antes de que él pudiera darse cuenta de nuestra partida. Durante 3 días viajamos sin descanso, poniendo la mayor distancia posible entre nosotros y Harán. Cuando Labán se enteró de nuestra partida, su furia fue inmediata. Reunió a sus hombres y nos persiguió durante 7 días, hasta alcanzarnos en los montes de Galaad. Su llegada fue intimidante. Se presentó con una gran comitiva, su rostro torcido por la ira y la traición que sentía, pero Dios intervino.
La noche anterior, Dios le habló a Labán en un sueño y le advirtió que no me dijera nada ni bueno ni malo. Cuando Labán finalmente me alcanzó, su actitud fue menos agresiva de lo que esperaba, aunque aún estaba evidentemente molesto. «¿Qué has hecho, Jacob?», me preguntó. «Me has engañado llevándote a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste? Si me lo hubieras dicho, te habría despedido con festejos, con cantos y música de tamboril y arpa, y ni siquiera me dejaste besar a mis nietos y a mis hijas. Has actuado neciamente». Su reproche me hirió, pero sabía que tenía que defender mi decisión. «Tenía miedo», le respondí. «Pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza». Luego, buscando una solución pacífica, continué. «En cuanto a tus dioses, con quien los encuentres, no vivirá. Revisa delante de nuestros hermanos lo que yo tengo, y llévatelo». No sabía que Raquel había tomado los ídolos de su padre. Labán buscó en todas nuestras tiendas, comenzando por las de Lea y las de las siervas, y finalmente llegó a la tienda de Raquel. Raquel, astuta, había escondido los ídolos en la albarda del camello y se había sentado sobre ellos. «No te enojes, mi señor, por no poder levantarme ante ti, porque estoy con el periodo de las mujeres», dijo. Labán, desconcertado, no encontró nada. Después de esto, hablé con más firmeza. «Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado de día y de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tus ovejas, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me habrías enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche». Las palabras resonaron en el aire, y una sensación de verdad ineludible se estableció entre nosotros. Finalmente, Labán propuso un pacto de paz. Levantamos un montón de piedras como testimonio, y Labán llamó al lugar Jegar Sahaduta, mientras que yo lo llamé Galed. «Que el Señor vigile entre tú y yo, cuando estemos ausentes el uno del otro», dijo Labán. Así, después de compartir una comida ritual, nos separamos en paz, y Labán regresó a su hogar. Mientras me acercaba a la tierra de Canaán, el miedo a encontrarme con Esaú crecía en mi corazón. La herida de nuestro pasado no había sanado, y me preguntaba si aún guardaba rencor por la bendición robada. Sabía que necesitaba prepararme para cualquier resultado. Envié mensajeros con regalos a mi hermano, esperando apaciguar su ira. Los mensajeros regresaron con noticias inquietantes. Esaú venía a nuestro encuentro con 400 hombres. El pánico se apoderó de mí. Dividí a mi familia y a mis bienes en 2 campamentos, pensando que si Esaú atacaba uno, el otro podría escapar. Aquella noche, solo y angustiado, me arrodillé y oré. «Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, tú que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso, y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud». La noche antes de nuestro encuentro, luché con un hombre misterioso hasta el amanecer. Al principio, no entendía quién era este hombre ni por qué luchábamos. La lucha fue intensa, y aunque estaba exhausto, no podía dejar de pelear. Al darse cuenta de que no podía vencerme, me tocó la cadera y me dislocó la articulación. Un dolor agudo me recorrió el cuerpo, pero no me rendí. «Déjame ir, porque raya el alba», dijo. Pero yo respondí, «No te dejaré ir si no me bendices». Fue entonces cuando supe que había luchado con Dios mismo. Me bendijo y cambió mi nombre de Jacob a Israel, diciendo, «Has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Este encuentro me transformó profundamente. Cojeando por la herida en mi cadera, me preparé para enfrentar a Esaú. Para mi sorpresa, Esaú me recibió con abrazos y lágrimas, perdonando el pasado y ofreciendo reconciliación.
Fue un momento de sanación y renovación para nuestra familia. Nos abrazamos y sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. Establecimos nuestras vidas en la tierra de Canaán y Dios continuó bendiciéndonos. Construí un altar en Betel, recordando la promesa que Dios me había hecho cuando huía de mi hermano. A pesar de los desafíos y pruebas, su mano siempre estuvo sobre mí y mi familia. Recordé siempre las promesas que Dios me hizo en Betel y cómo, a pesar de mis errores y engaños, Él permaneció fiel. La vida en Canaán tuvo sus propias pruebas y tribulaciones. Mis hijos crecieron y, como es natural en las familias grandes, surgieron conflictos. Mi hijo José, el mayor de Raquel, se convirtió en mi favorito, lo que provocó envidia y resentimiento entre sus hermanos. Este favoritismo llevó a una serie de eventos dolorosos, incluyendo la venta de José como esclavo a Egipto, un engaño que me hizo creer que había sido devorado por una bestia salvaje. A pesar de estos momentos oscuros, Dios seguía trabajando en nuestras vidas. Años más tarde, durante una gran hambruna, descubrí que José estaba vivo y se había convertido en un hombre poderoso en Egipto. Fue un reencuentro lleno de lágrimas y alegría, y vi una vez más cómo Dios cumple sus promesas de formas que nunca podríamos prever. Mi familia se mudó a Egipto bajo la protección de José, y viví mis últimos años rodeado de mis hijos y nietos, agradecido por la fidelidad y la misericordia de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras. Si esta narración ha tocado sus corazones y les ha inspirado, les invito a dejar su me gusta en este video. Su apoyo es invaluable y nos ayuda a continuar trayendo más contenido inspirador y educativo. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en saber cuándo se publica el próximo episodio. Compartimos muchas más historias sagradas, llenas de enseñanzas y esperanza, que esperamos sean de gran bendición para ustedes y sus familias. Que Dios los bendiga abundantemente y que su fe se fortalezca día a día. Recuerden que, así como Dios guió a Jacob en sus viajes y transformaciones, Él también los guiará, si ustedes se lo permiten, en cada paso de su vida. Hasta la próxima. Bendiciones.